Buenas tardes, profe Olger. Bueno, vamos a presentar el trabajo de la alarma de un edificio en el que ingresan y salen personas. Mi nombre es María Camila Manrique y mi compañero es... Sebastián González Garza. Entonces, el sistema funciona por medio de dos pulsadores que se encargan de simular las entradas y salidas de las personas al edificio. El display de color rojo representará las salidas del edificio, mientras que el azul representará las entradas. Entonces, cada pulso enviará una entrada A los contadores, y se utilizan dos contadores, ya que cada contador tiene la capacidad de almacenar 9 datos. Entonces cada contador va a contar de 1 a 9. Entonces cuando el contador llega a 9, va a enviar un pulso al siguiente contador, que va a contar las decimales de 10 las en 10, decenas. las decenas de 10 en 10. Por eso se utilizan dos contadores. En este caso se utilizan 4 porque vamos a usar dos displays. Realmente el sistema Es muy parecido. se puede definir como dos partes muy similares y todas trabajan sincronizadas. Ya vamos a llegar a eso. Entonces el pulso llega a los contadores y cada contador pues se encarga de enviar un dato a dos multiplexores de 16 de 8 líneas a 2, 74 LS153. ¿Por qué se utilizaron dos multiplexores? Porque necesitábamos enviar 16 datos, 16 líneas, y que salieran 4 a el Al decodificador decodificador BCD. convertidor de Entonces, segmentos. los multiplexores, cada dato se agrupa por cifra menos significativa a cifra más significativa. Entonces está el primer multiplexor, el primer 74LS153, le llega la cifra menos significativa a este grupo, la siguiente le llega al grupo 2X, y al multiplexor de abajo le va a llegar la cifra más significativa, por decirlo así, al último grupo, al 2X, a este 2X del segundo La segunda más multiplexor. significativa, pues al primer grupo del segundo multiplexor. Entonces, por decirlo así, la menos significativa en este caso es el 6, la más significativa es el 1. ¿Por qué están así? Porque se agruparon en datos de A2. Como por facilidad estética. Se agruparon en grupos de A2. Entonces, ¿qué más tiene el sistema? El sistema tiene una alarma, tiene dos sistemas de alarma, por Pues son decirlo las así, condiciones que es adicionales. un buzzer que se va a encender cuando cuando la cantidad de personas que ingrese sea mayor a 50, y un LED que se va a encender cuando la cantidad de personas que salgan sea mayor a 20, o pues igual o mayor a 20. Entonces utilizamos un comparador que va a comparar los datos de entrada con unos datos que nosotros seleccionamos, de tal manera que de esos 4 bits que podemos utilizar, conformarán el número decimal, el cual necesitábamos, que pues era 2 y 5. Exactamente. Entonces acá cuando el decimal llegue a 2, que va a ser el 20, el LED se va a encender. ¿Por qué se utilizó una compuerta acá? Una compuerta OR. ¿Se utilizó por qué? Necesitábamos sumar las dos salidas, ya que necesitamos que se encendiera en caso tal de que fuera mayor o igual al 20 o a 2. Entonces los datos que le enviamos del contador es P, y los datos que seleccionamos para que compare son el Q. Entonces vamos a probar si funciona. Este switch va a representar la salida. Entonces en ese momento del edificio han salido 15 personas, 16 personas, 17 personas, 18, 19, 20 personas. Apenas pasó 20 personas, se encendió el LED, y vemos que si seguimos aumentando el número, el LED seguirá prendido. Igualmente va a pasar con el display azul. En el número de 50. Entonces, ¿qué se utilizó? La única diferencia con el comparador de arriba es el número de abajo, el Q, ya que pues en vez de colocar 2, colocamos 5 para simular el 50. Y pues la salida, que es un buzzer en vez de un LED. Entonces, pues el buzzer va a funcionar cuando alcancemos el número de 50. Y si seguimos aumentando, el buzzer va a seguir aprendido. Por lo tanto, el sistema de alarmas funciona correctamente. Ahí apagué el sonido para seguir explicando. Entonces, cada multiplexor tiene una entrada A y B, la cual va conectada a un sistema que va a ser el encargado de sincronizar los dígitos de los displays. Entonces, ¿en qué consta el sistema? En una señal reloj que va a llegar a un contador binario, un 74LS139, contador binario. ¿Por qué? Porque necesitábamos que contara de 2 en 2 para que se agruparan en números de grupos, se agrupara de a 2 los dígitos, ya que vamos a utilizar 2 entradas para cada display. Sí, entonces por ejemplo son 2 números, pero de 2 cifras, por lo cual necesitamos contar de 2 en 2, por eso es la razón del contador binario.
Del contador binario enviamos la señal a los multiplexores para que se muestre, para que se seleccionen de sus cuatro grupos que les llegan, seleccionen uno a la vez de los cuatro grupos en total. Y después va a llegar un decodificador de 2 a 4 líneas que va a ser el encargado de mostrar cada display. Entonces, por ejemplo, si la entrada 4 y la 5 están invertidas acá, este cable va a llegar al display rojo, entonces el 1 y el 3 estaría invertido. Es muy importante el orden de ese codificador porque es el que va a definir la posición de cada dígito. Entonces, el reloj, ¿qué nos importa el reloj? La frecuencia. Entonces, nosotros tenemos una frecuencia alta para que se vea continua, para que a los humanos se vea continua la visualización dinámica. Tiene que ser mayor a 30 Hz más o menos. Entonces, finalmente, para saber de dónde llegan los datos al display, sabemos que los multiplexores van a mandar 2 líneas cada uno, entonces va a llegar un total de 4 líneas. Entonces, como estas la condición estarán decía, conectadas al convertidor BCD a 7 segmentos y pues esto se conectará a unas resistencias pues de prevención directamente a los displays y ya. ese es nuestro diseño del edificio. Muchas gracias.